Dando sequência ao MOVE 2012, iniciaremos agora a sessão paralela 5, intitulada Ação, Estratégias de Mobilização, campanhas que visam atingir maiores níveis de participação no esporte e na atividade física. Para tanto, chamamos ao palco a moderadora Daniela Castro, da Atletas pela Cidadania do Brasil, e os convidados Patrick Metro, de Eurosport Francia, Kelly Murmertz, de Participation Canadá, y María Luisa Sousa Díaz, de Servicio Social de Comercio de Brasil. Le doy la palabra a Daniela Castro. Entonces, buenas tardes a todos. Vamos a tener ahora el título de esta parte, Mesa Estrategia de Movilización, campañas que buscan alcanzar mayores niveles de participación y deporte y actividad física. Y entonces, aunque sea después del almuerzo, la idea es hablar sobre acción, porque hicimos tantos diagnósticos y... no, el almuerzo no pasó todavía, perdón. Entonces tenemos otro desafío de hacer esto todavía más interesante aún. Y vamos a hablar un poco sobre acción. Me parece que eso nos inspira tener aquí este congreso tan conceptuado, es la posibilidad de poder aprovechar, ya que son tantas las iniciativas de tantas organizaciones, gobiernos, entidades importantes, que conocer un poco otras experiencias nos inspira a alinear mejor nuestras acciones en Brasil, aprovechar lo que ya existe en experiencia internacional. Es muy difícil a veces tener un momento para buscar informaciones en artículos, etc. Puede preguntar aquí directamente a las personas y poder entender un poco mejor cómo los proyectos bien exitosos se montaron en la práctica. Entonces quiero hablarles ahora sobre, tenemos aquí a organizaciones del tercer sector que hacen proyectos interesantes para hacer que el deporte sea accesible a todos. Es una experiencia de medios y voy a hablar un poquito de nuestros invitados y empezar inmediatamente este debate. Primero a María Luisa Sousa Díaz, del Servicio Social de SESC Brasil, y vicepresidente de ESCA, gerente de desarrollo físico deportivo del SESC São Paulo, formada en educación física por la Universidad de São Paulo, llevó a cabo estudios complementarios de administración en la Fundación Getúlio Vargas. También estudió en Florida, administración deportiva en la Universidad de São Paulo y especialización en tenis en The FIC, Tennis School de California, coordinadora del Día del Desafío para el Continente Americano, representante del SESC ante Tafisa, Asociación para el Deporte para Todos, y secretaria general de FEPADET, Federación Panamericana de Deportes para Todos. Entonces va a ser la primera conversación. Y después vamos a tener a Jacob Schambolt, que es responsable por la campaña Plus 100 Million de ISCA, y tiene experiencia previa ante el Ministerio Dinamarqués de Cultura y en la Asociación Nórdica de Juventudes, un especialista en las áreas de desarrollo y desarrollo de liderazgo. Patrick Metro es de Eurosport Francia, director de marketing y sociedades o alianzas de red europea que transmite a 59 países en 20 idiomas diferentes, eso exhibiendo a los telespectadores de eventos internacionales deportivos, una red de televisión paneuropea que es una de las alianzas multimedia para las campañas de más de 100 millones, que es la campaña de ISCA. Y Kelly Murmertz, que es de la Participation Action Canada, presidente y CEO, que es la Voz Nacional de Actividad Física y Deporte para Todos en Canadá,
Participe Action ha sido un ícono en Canadá desde el 71 y fue relanzado en 2007 bajo el liderazgo de Kelly para promover el deporte y actividad física para personas de todas las edades. Tenemos acá entonces experiencias muy interesantes, exitosas, y vamos a conocer un poco y vamos a entonces empezar con María Luisa, que va a presentarnos un poquito la campaña. Entonces, buenos días a todos. Buenos días todavía, porque todavía no almorzamos. Que sea después del mediodía, todavía estamos acá un poco más tarde. Quiero contar con la ayuda de Luciano en mi presentación. Me va a ser bien, no voy a usar el control remoto, porque la presentación es en flash. Lo que yo voy a hablar hoy un poquito sobre la experiencia del SESC San Pablo en la promoción de campañas para ampliar la práctica de la actividad física, no solamente en Brasil, sino también en todo el continente americano. Antes que nada, quiero hablar sobre todo para los extranjeros. Yo quería comentarles quiénes somos. Somos una institución de 66 años que tiene una misión de, a través de sus programas, promover el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo cultural de los trabajadores del comercio y sus servicios, que es nuestro público objetivo, y también además de la comunidad en general. Y para que ampliemos nuestras acciones y llevemos nuestro mensaje a un número cada vez más grande de personas, el SESC lleva a cabo campañas de promoción de la actividad física, y yo les traje aquí dos ejemplos de campañas que realizamos. Una de ellas es el Día Desafío, y que ya es conocido por ustedes, y yo querría entonces ya aprovechar y preguntarles quién de ustedes conoce la propuesta del Día del Desafío. Yo veo ya algunos aliados nuestros, se puede decir de una forma bien rápida. El Día del Desafío propone que el último miércoles de mayo las personas dejen el sedentarismo e incluyan una actividad física en su día cotidiano. Evidentemente es un llamado para el tiempo de la plástica, la actividad física, siendo un miércoles, un día normal de trabajo. ¿Cómo administramos nuestra agenda para poder incluir actividad física? Empezó, como Kelly ya sabe, en Canadá, fue llevado a Europa, Asia, y llegó aquí a Brasil en 1995. Fue cuando nosotros, SESC, asumió la coordinación del Día del Desafío, en principio en Brasil, y hoy ya coordinamos todo el continente americano. El foco de la propuesta es incentivar la práctica de la actividad física, hacer que las personas adopten esa práctica para todos los días del año, y recrear las cuestiones relacionadas a estilo de vida, una vida más saludable, y hacer que las personas se den cuenta de los beneficios de la actividad física y del movimiento para la mejora de su salud. Ese es un valor importante del Día del Desafío. Pero para todos nosotros que actuamos en la actividad física, en el deporte y la promoción de la salud, creo que hay otro aspecto de desafío que hay que destacar, que es un proceso de formación de redes regionales. Entonces, a partir de una coordinación mundial, establecemos una coordinación en los diferentes continentes, en el caso en el continente americano, y después una coordinación regional, y estoy hablando aquí de estado, país, después una coordinación local, estoy hablando de ciudades y estoy hablando de comunidades. Entonces imaginen cuál es ese trabajo de cambio de experiencias y de información entre las diferentes coordinaciones. Tenemos que establecer una red muy fuerte para que consigamos alcanzar resultados a los que llegamos en estos 18 años de realización. Esas 18 ediciones de Día Desafío, millones de personas participando en el Día del Desafío. Es un número bien grande también de ciudades.
Pero lo que nos importa hoy cuando hacemos este movimiento es lo que queda después, son los programas que surgen a partir de ese estímulo, cambio de comportamiento, no solo del individuo, sino también de la comunidad, espacios que se crean en las ciudades, programas que se crean en las empresas y en las escuelas. Y tenemos hoy, después de todos esos años, varios ya relatos de acciones que surgieron a partir de este primer estímulo. El Día de Desafío no es un evento de un día. Es un evento que llama la atención a una causa, para un tema. Y estoy hablando de un tema importante, un tema que es importante para todos nosotros y que ya fue conversado por Renato Giannini ayer, que es la cuestión del colectivo. Pero tenemos que pensar también, como fue ya mencionado, que el colectivo es importante, muy importante, pero no nos podemos olvidar del individuo. Entonces, en ese sentido, el SESC también hace 18 años lleva a cabo la campaña SESC Verano. Brasil y en otros países del mundo, el verano es el momento que las personas empiezan a dedicarse al ocio y practicar actividades físicas. Entonces aprovechamos este momento que es propicio y llevamos a los frecuentadores de nuestras unidades del SESC y al público en general un aspecto que nosotros destacamos, un valor que ya está presente en nuestra programación, pero que le damos destaque y lo transformamos ese valor en un tema y un tema que va a generar una campaña de media y esa campaña va a buscar tratar de alcanzar un número cada vez más grande de gente. Entonces estábamos hablando del Día del Desafío, que es una cuestión un poco más colectiva, y pasamos ahora al SESC Verano, que es una cuestión más individual. Año tras año destacamos un tema, como ya había dicho. Como yo no puedo contarles a ustedes todos los temas, yo les traje algunos de ellos para que tengan una idea de cómo trabajamos esos temas, cómo los elegimos. Por ejemplo, en 2001 a 2004, nosotros llevamos a cabo el Circo del Cuerpo y entonces en ese sentido buscamos hablar sobre nuestras opciones, cómo esas opciones que tenemos en la vida son importantes para nuestro comportamiento y nuestra calidad de vida. Yo elijo la escalera o el ascensor, tiene una consecuencia, una con la escalera y otra con el ascensor, y voy a tener un resultado también con cada uno. Si lo prefieren, sí. Hablamos además del tema del placer de la actividad física, que es muy importante, sobre todo para nosotros de SESC, que hacemos actividad física vinculada al tiempo libre de la gente, actividad física de ocio. Hablamos de entre 2005 y 2006 sobre el tema del movimiento y ahí yo querría también entonces destacar aquella falacia de todos de que yo no tengo tiempo para practicar actividad física. Entonces tratamos de llamar la atención para el tema de la administración del tiempo, cómo las personas incluyen actividad física en su día a día. Y nuestra campaña publicitaria fue: tenga un tiempo para ti, ten un tiempo para ti mismo. Incluye el ocio y actividad física en tu día a día. Entre 2007 y 2008, por causa de los Panamericanos, aquí en Brasil el tema fue el deporte. Entre 2009 y 2011, nosotros hablamos sobre la inteligencia múltiple, sobre corporidad y sobre acción motora. Y ahí yo quiero destacar la cuestión de las inteligencias múltiples relacionadas a la práctica del deporte. ¿Qué inteligencia está más vinculada a una modalidad deportiva que comparado con otra, y etcétera? Y ahora, en 2012 hasta 2016, empezamos un ciclo deporte para todos. Y
Y lo que dijimos en el CESC Plan ahora de 2012 fue el tema del cambio del comportamiento. Hay un tema de las dimensiones individuales, de las cuestiones de las dimensiones colectivas, de las diferentes fases de cambio, partiendo del tema de la precontemplación, de la contemplación, de la planificación, de la acción y del mantenimiento de la práctica, que todos nosotros sabemos cómo contener, cuánto lo que tenemos que trabajar para concientizar a las personas que mantengan la práctica de la actividad física en su día a día. Algunos números, apenas para simplificar, son números del 2012. 1.178.000 de atención en los desafíos, apenas para decir que las acciones alcanzaron el número bueno de personas, porque la campaña nos ayuda mucho a llevar este tema escogido, esta idea, al número mayor de personas. Después de esta experiencia vivida a lo largo de estos años, donde el desafío tenía un enfoque muy grande en la cuestión del liderazgo comunitaria, de la tomada del poder de las comunidades, de la apropiación de los espacios públicos, y la experiencia de hablar con individuos sobre la sensibilización para la práctica, conocimiento, difusión, hablar un poco sobre la cultura deportiva tan importante para el desarrollo. Nosotros pensamos que llegó el momento en el que también nosotros estamos bastante bien preparados para proponer una campaña que sea con un estímulo más permanente. Sabiendo que muchas instituciones trabajan en este sentido y desarrollan campañas muy importantes, tenemos varios ejemplos aquí en la mesa de hoy y muchos ejemplos en Brasil de actividades de promoción de la práctica de la actividad física. También nosotros pensamos que llegó un momento de juntar las fuerzas, de trabajar en conjunto para ampliar la práctica de la actividad física en el país. Allí entonces fue que nosotros traemos una propuesta que consideramos usada, una campaña nacional de promoción de la actividad física, que trae como amenaza la organización de todas las ciudades, especialmente ciudades como São Paulo, donde el tránsito es un horror. Los avances tecnológicos, nuestra dinámica de trabajo, que cada vez y cada día nosotros recibimos más emails, más redes sociales nos llaman, más cosas nosotros nos involucramos y menos tiempo tenemos para dedicarnos a nosotros mismos. Y por otra parte, una oportunidad muy importante. Allá en Europa, yo traigo ejemplos de la OIMOVE, Now in Move, que va a ser presentada hoy. Más de 100 millones activos hasta el 2020, otras importantes acciones en Canadá y en otros países, en otros continentes. Y aquí de nuestro lado, como ya fue dicho durante estos días, la cuestión de los grandes eventos deportivos, donde gran parte de nuestra población va a ver más al deporte de lo que ha visto o le he prestado más atención durante los últimos años. Allí entonces con el Departamento Nacional estamos trayendo la campaña Move Brasil, que también cuenta con este escenario, esa visión que están teniendo todos con el deporte, que toma en cuenta el conocimiento que tiene el CESC de liderazgo y la organización de eventos y el compromiso de nuestra institución en la cuestión de la difusión del deporte para todos, así como también toma en cuenta la importancia y la necesidad de que ocurra hoy día y a partir de hoy
la inclusión de aliados para que podamos fortalecer esta acción. Y propone la marca del MOVE Brasil, que fue lanzada el último miércoles, como ustedes ya lo conocen. En esencia, el MOVE Brasil propone acciones conjuntas en el campo del deporte y de las actividades físicas para hacer más democrático el acceso, y nuestra propuesta tiene como una meta macro, es ampliar la actividad física, que va a llegar a su punto auge en el 2006, como ustedes saben, que será en la fecha de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Un papel entonces en ese contexto articulador de identificar y reunir aliados que actúan y realizan acciones de promoción de la actividad física, así como del deporte. Todo ello es un proceso, de hecho ya inició en el comienzo de este año, es un proceso bastante largo y que debe ser respetado todas las fases de ese proceso. Es un proceso que nosotros aprendemos cada una de las fases. Y ya pasamos por momentos muy importantes donde contamos con la ayuda de académicos, gestores públicos, que nos ayudaron a definir los caminos y definir la propuesta. Varios encuentros, varias reuniones ya fueron realizadas con diversos aliados. Estamos ya con una investigación lista para ser iniciada, y esta investigación va a traernos diversas informaciones, como por ejemplo verificar los motivos y las justificaciones de la práctica o la no práctica de la actividad física, verificar el deporte y las actividades físicas y verificar los momentos de práctica, si es en el placer, en el trabajo, verificar las percepciones sobre el espacio y equipos, y el perfil y opinión del público no practicante, qué experiencia tuvieron anteriormente. Son informaciones importantes que nos van a definir con bastante claridad esta meta, que en este momento estamos llamando de meta macro, puesto que es numérica. Para darnos idea de qué camino debemos seguir, dónde debemos actuar más, dónde debemos poner más energía para aumentar la práctica de la actividad física, qué iniciativas nosotros podemos desarrollar en alianza o cada aliado en su propio ámbito de acción, y traer también importantes subsidios para el poder público y la sociedad civil con informaciones para el desarrollo y el seguimiento de políticas públicas de deporte y de diversión. Básicamente, voy a pasar rápido por esto porque ya fue presentado en el lanzamiento por Fernando cuáles serían las acciones de nuestra campaña. Crear un comité técnico formado por los aliados, que en este momento se encuentran en una fase que nosotros consideramos bastante importante para que el proceso que yo mencioné anteriormente. Es una fase de conocimiento entre los aliados. Necesitamos entonces tener mucha claridad de quiénes somos nosotros. Este inclusive fue un motivo de una conversación que nosotros tuvimos hoy en la mañana. Apenas con esta información y con este intercambio de informaciones, nosotros podemos así fortalecer esta alianza y juntos definir con más claridad, objetividad, más planificación y más responsabilidad
cuáles serán las acciones que nosotros vamos a realizar para promover aún más la práctica de actividad física en nuestro país. Apenas después de que estemos preparados, podemos entonces buscar futuros aliados. Apenas luego de nosotros estar bien claros de cuáles van a ser nuestros primeros pasos, podremos entonces agregar a otros aliados esta idea de la campaña, que es la búsqueda de nuevos aliados para que nos ayuden a caminar juntos en la búsqueda de nuestra meta de ampliación de la práctica de la actividad física. Las acciones de los medios en este contexto tienen una importancia bastante grande. Necesitamos de una campaña publicitaria que lleve con bastante claridad la idea de aquello que nosotros queremos hacer, qué estrategias vamos a utilizar para ampliar esa práctica de actividad física y del deporte. Y vamos a tener la idea que todavía no está lista, de hecho va a estar lista en el día 23 de noviembre, un site donde nosotros vamos a poder intercambiar experiencias entre las diversas prácticas, vamos a destacar acciones entre los diversos aliados. La idea es de que se trate de un site bastante interactivo y activo y venga a ser proactivo a lo largo de toda la campaña hasta marzo, donde nosotros tendremos entonces el resultado de la investigación que yo mencioné anteriormente, y allí ya con todos los aliados de manera estructurada y el establecimiento de un comité técnico, vamos entonces a poder juntos definir las metas para nuestro país. Intensificar entonces a partir de allí las acciones entre los diversos aliados, así como toda nuestra campaña de medios. Quería mostrarles también cuáles y quiénes son en este momento los aliados que nosotros estamos llamando los de movedores. Varios de ellos están aquí están aquí con nosotros, como Mariana del Atleta, y yo tengo un video de 1 minuto y 30 segundos, 33 segundos y medio. Que es el video que fue presentado el miércoles y me gustaría finalizar con el mismo. O vídeo está se movendo, mas chega já já. Brasil, el país del fútbol, de la cultura del fútbol, de los juegos, de las barajas, de la gimnasia, de la pregunta, de la red de voleibol, de la embajadita, de la música, del ronquido, de la cesta, de la sexta, del calzado, del aire acondicionado, de las piernas del otro, de las piernas al aire, a la hora de trabajar, de justificar, de la actividad, del bienestar, del movimiento. Move Brasil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Luisa. Voy a pasar entonces la palabra a Jacob Chombo para que haga su intervención de 15 minutos.
Muchísimas gracias por la oportunidad y de hecho para mí ver Move Brasil como una campaña que está surgiendo es muy inspirador para todos nosotros en ISCA. Es de hecho muy fundamental para todos nosotros ser parte de este tipo de movimientos en favor de la actividad física. Nosotros hemos visto de hecho muchísimo ya en los últimos par de días en este Congreso Move 2012, sobre todo los desafíos, los problemas las cosas que tenemos, y nosotros podríamos es un problema muy especial, que son problemas que son problemas que son muy difíciles de resolver. Son difíciles de resolver porque son sistémicos, porque son problemas de varias áreas y precisan un arreglo a largo plazo. O sea, para colocarlo en perspectiva, el cambio climático y el terminar con las armas nucleares son otro tipo de cambios que nosotros precisamos, que son de largo plazo. Lo que precisamos, tenemos un problema difícil y también estoy muy contento de estar aquí para compartir con ustedes también buenas noticias y un poquito de inspiración de cómo podríamos de hecho resolver estos problemas y cómo nosotros podemos ser parte de la solución. Una de las buenas partes de la noticia es que de hecho tenemos la pregunta que corre. Si queremos resolver un problema difícil, lo que primero tenemos que colocar la pregunta de una forma que te ayude a resolver el problema. O sea, si nosotros quisiéramos decir, nosotros queremos crear bienestar para todos, es muy difícil de definir entonces a dónde está el alcance que queremos. Si eso fuera sobre salud para todos, también sería muy difícil en saber qué es lo que es. Pero cuando identificamos el problema, cuando decimos inactividad física, es muy específico. Lo que vemos aquí son ejemplos de cómo estructurar todo esto y llevar esas estructuras que vimos hoy de mañana, de cómo la actividad física puede ayudar a promover tanto los individuos desde el punto de vista financiero, de salud, etcétera. Entonces, y por todos esos motivos, cuando vemos que tenemos la pregunta correcta. Si llevamos a la gente a la actividad física, también vamos a resolver otros problemas. Otra cosa buena también que sabemos que es posible y tal vez, de hecho, los niveles de actividad física están disminuyendo en varios países, pero todavía hay una buena parte de la población que son físicamente activos. O sea, sabemos de cuál es el problema. Ustedes tienen su problema en las manos. Por favor, quiero ver las manos de ustedes. No, ustedes tienen el problema en las manos. Al alcance de la mano. Bueno, ustedes podemos hacer algo sobre el problema. Ustedes saben lo que precisamos. Lo que precisamos es un poquito más de esfuerzo. De hecho, este problema difícil puede ser resuelto. Otra cosa interesante es que hay muchos caminos para el éxito. No es una única cosa que uno precisa para resolver. Hay muchísimas cosas que podemos hacer para resolver la cuestión de la actividad física, no solamente deporte, es también juego, transporte, todo eso influye. También es bueno que no estamos solos. Si uno quiere, si yo hablo como una ONG, como un representante de una ONG, no eso se trata solamente de la sociedad civil, son todos los sectores que pueden contribuir y creo que ya fue dicho hoy, Lisa, que como diferentes sectores de hecho pueden contribuir para resolver este problema. Entonces, a nivel general, ¿cómo uno podría resolver este tipo de problemas difíciles como inactividad física? Bueno, hay una forma autoritaria en la cual uno define quién es la organización que será responsable para resolver el problema y le damos el poder para resolverlo. Y después la forma competitiva, nosotros diríamos, varias personas tienen que encontrar su única forma de resolver el problema y competir a ver quién resuelve mejor. Y después está la forma colaborativa de la cual tenemos que juntarnos todos, discutir las soluciones y definir cómo podemos llegar al objetivo y trabajar y remar en el mismo sentido. Y lo que tenemos que hacer es elegir cuál de los métodos es más apropiado. Bueno, pasando ahora a las campañas de actividad física en línea general, es muy importante para nosotros ver qué ha sido hecho, qué es lo que nos da buen resultado y qué es lo que no ha dado buen resultado. Entonces, en mi presentación más tarde y después de Patrick de Eurosport, ustedes van a escuchar mucho más específicamente sobre las campañas europeas de actividad física.
física, pero esto de hecho es para compartir con ustedes algunas de las pruebas que nosotros investigadores han conseguido sobre el éxito de las campañas que han tenido el éxito que han tenido las campañas de actividad física. Nosotros pensamos que una campaña puede hacer que las personas sedentarias de estar sentados a estar permanentemente activos físicamente. Como dijo, tendríamos que pensarlo. Esto, de hecho, es un desafío muy grande que tenemos que atacar. Nosotros tenemos que mover él tiene que primero considerar o sea, primero precisa la fuerza de voluntad para transformarse de inactivo para activo y después pasar a hacerlo, de hecho. Entonces, y eso es difícil, no se hace un paso solo. Entonces, mi consejo sería que cuando nosotros discutimos campañas de actividad física, tenemos que estar muy precisos de cuál es el paso que queremos alcanzar, en qué paso nos vamos a mover, qué otro apoyos podemos apoyarnos para resolver los otros pasos de la inactividad física. Entonces, básicamente, que las actividades es resolvida a nivel de comunidad, de ciudad. Tenemos que tener los impulsionadores a nivel local que son apropiados para que las personas vayan, hagan y continúen haciendo actividades físicas. Y normalmente las campañas son hechas normalmente a nivel nacional, en las cuales creamos intención política, inversiones, y juntamos todas las partes involucradas. Todas las campañas tienen un papel muy importante a nivel nacional. Entonces, nosotros hablamos esto en el contexto europeo. El continente europeo tiene varios países y esto es algo que cuando hablamos sobre actividad física puede ser hecho a nivel europeo. Si el acceso fuese basado a nivel de la comunidad, creo que se puede llegar a hacer. Nosotros creemos que a nivel europeo puede darle un impulso creando conciencia política y entender la necesidad de promover la actividad física. Y lo que nosotros escuchamos hoy de mañana, Design to Move, evidentemente es una herramienta de comunicación muy clara y es muy importante para crear exactamente esta conciencia política. Nosotros hemos diseñado una campaña que nosotros creemos que puede tener buen éxito en esa voluntad política y precisamos algo que nos destaque y no estar solos. Nosotros precisamos colaboración intersectorial y de hecho cuando hablamos de eso a nivel europeo tenemos que ver todo el espectro del problema y por eso precisamos otro sector que venga y nos ayude. Entonces la campaña que yo represento hoy está haciendo exactamente eso. Y después pensamos que es interesante para explorar también hasta qué nivel podemos permitir iniciativas nacionales y locales para se sientan relacionadas para crear ese sentido de pertenencia. Eso es un valor, no pensar de que uno es parte. Nosotros pensamos que podríamos ser, y eso nosotros queremos hacer con la campaña. O sea, para resolver el problema de inactividad física, nosotros vemos estadísticas en Europa. Estas son datos de la Unión Europea sobre inactividad física. Inclusive, aunque esto no esté absolutamente claro de las diapositivas, nosotros vemos que hay áreas más oscuras y las más oscuras son las áreas donde la población en esos países son menos activa físicamente. Nosotros hemos identificado una especie de brecha, que entre países activos y países menos activos, más activos. Y cuando vemos a la población total de la Unión Europea de casi 500 millones de personas, podemos ver que esa brecha es casi 20% entre los más activos y menos activos, los países menos activos. Y llegamos entonces con una idea, una especie de métrica, un número de dónde podríamos llegar si nosotros cerrásemos esa brecha, esa diferencia. Y esa es más o menos medio millón de europeos. Nosotros precisamos un mensaje político. El mensaje tendría que ser que para 2020 nosotros queríamos cerrar esa brecha, esa diferencia. Nosotros tenemos 100.000 europeos más que hagan ejercicios. Ahora, yo diría que esa es una ambición bastante buena. Esta es una ambición que no solamente no tiene que ser hecho solamente por una única institución, porque estamos hablando sobre escala y entonces hemos visto
que este mensaje de 100 millones más ha alcanzado una atención y ha sido endorsado por varios políticos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos un mensaje de cómo llegar hasta allí. Nosotros hemos diseñado, y no lo voy a llevar, una campaña que tiene tres veces: salud, innovación y inclusión social. Hemos formado pilares en nuestros esquemas, en construcción de capacidad y defensoría, y a la derecha tenemos los sectores, los aliados que queremos entregar y la entrega de esas campañas sobre valores. Entonces aquí tenemos los cuatro lados, la semana de MOVE, en la cual lo aprobamos este año. Nosotros, ¿cómo podemos crear conciencia sobre la cuestión de la actividad física? Las herramientas ya existen y tenemos que hacer a otras. Entonces tenemos la Move Week, la semana de moverse. Entonces damos informaciones a los individuos, a las políticas, para que ellos vean las oportunidades, y los sectores están haciendo muchas cosas. Hay muchas cosas, no solamente también en la semana, pero se hacen cosas en todo el año. Ahora estamos en la parte de defensoría, ver los gobiernos a nivel nacional y a nivel continental, para que se coloquen más foco en la promoción de actividad física. Como fue dicho hoy, hay diferentes tipos de atención. Hay atención financiera, hay atención de los medios, y lo que nosotros queremos crear, de hecho, es mucha conciencia política, de forma que las inversiones sean hechas en favor de la promoción de la actividad física. Para poder promover y destacar y aumentar la actividad física de todos nosotros, también hemos diseñado un sistema que queremos dar más atención y tal vez más medios financieros para los mejores ejemplos que están ahí, aquellos que nos inspiran y que pueden ser tomados como referencias, y darles premios, ¿no? Y finalmente, construcción de capacidad, que es simplemente crucial para nosotros. Compartir informaciones, levantar por conciencia política es muy importante. Si nosotros queremos que las organizaciones hagan algo mejor, que ellos tienen que aumentar sus capacidades, su capacidad de entregar campañas y cosas de actividad física. Esta educación o construcción de capacidades es el cuarto elemento de nuestra campaña para los 100 millones más de europeos haciendo actividad física. Entonces, nosotros estamos desarrollando eso en este momento. Esto fue una prueba, los otros elementos se están construyendo ahora. Estamos muy entusiasmados con esta campaña y estamos cubriendo nuevos campos, y nos gusta tener el feedback de otras personas que se junten a nosotros en esta campaña. Y en el contexto de MOVE 2012, me parece que esta es una cita interesante de Listen, de Grateful Dead. Lo saqué del video de YouTube, que dice 3 horas y media. Alguien tiene que hacer algo. No sobre inactividad. Es solamente patético que tiene que ser uno. Pero tenemos que hacerlo. Nosotros estamos lanzando una campaña que se llama MOVE, porque si nosotros no lo hacemos, si esperamos que otras personas hagan algo, no, nada va a ser hecho. Entonces vamos a hacerlo. Es el mensaje que le dejo, y aunque tal vez no sabemos cuál va a ser el final, a veces por lo menos tenemos que comenzar. Entonces, básicamente, cubriendo las preguntas que yo comenté, la solución debería ser autoritativa, invertir todo el poder en una autoridad que le dice a la persona lo que tienen que hacer. No deberíamos hacerlo porque esa autoridad no existe, y no pensamos que haya una única solución para el problema de la inactividad física. Debe ser competitiva, deberíamos competir con los mejores para ver quién es el mejor que promueve la actividad. Bueno, en cierta medida sí, pero no tengamos miedo de que otras organizaciones hagan lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Hay mucha inactividad física y hay espacio suficiente para que todos hagan. Y si un poquito de una competencia un poquito saludable no le haría mal a nadie. Pero la colaborativa, me parece que en esta experiencia de Europa, nosotros queremos que todos se junten. Y de hecho todo el mundo se junta en esta campaña, pero también hemos tomado una decisión política de no esperar que
todos nos respondan y esperen. Debo agarrar una iniciativa, tenemos que seguir adelante y después ver quién se nos junta en el camino. La colaboración es muy buena, alinear las partes, si queremos esperar que todos se junten a nosotros, vamos a quedarnos parados en el camino. Entonces, ahora estamos en Brasil, en San Pablo. Evidentemente, le quiero darles apenas un pensamiento final. La iniciativa de Move Brasil, que acabó de ser presentada, es muy inspiracional. Fue fantástico, un placer para nosotros utilizar algún poco de la experiencia europea para tal vez darles un insight a ustedes de lo que pueden hacer en Brasil. Y la pregunta sería, algunos de los drivers que nosotros estamos tratando de promover en Europa, ¿será que serían relevantes para la América Latina? Si es algo, ¿será que algo es interesante a pensar? ¿Será que podría ser una campaña para actividad física en Latinoamérica? ¿Será que es un contexto donde se podría encajar? No sé. Entonces, con estas palabras, un poquito más de 15 minutos, 16 minutos y medio, yo estoy abierto para las preguntas. Me gustaría compartir informaciones con ustedes y, evidentemente, espero también poder aprender qué otras campañas han hecho. Muchísimas gracias. Gracias, Jacob. Ahora la palabra ahora para Patrick Metro, por favor. Bueno, buenos días a todos. Ahí tenemos que esperar un poquito para el almuerzo, pero estamos ya llegando casi a la hora del almuerzo. Bueno, antes que nada me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy y trabajando con ustedes. Estoy trabajando con el deporte hace 16 años, para ser honesto, los Group Sports, si ustedes quieren definir lo que estamos haciendo. Si quieren definir, entonces nosotros estamos promoviendo el deporte, negocios y los medios. Obviamente, cuando yo escucho todo aquello que fue dicho aquí, me impresionó bastante con la calidad de los diferentes elementos presentados. Y parece que existe un poco de lo que todos nosotros y todos ustedes están intentando hacer. Quisiera mostrarles que el deporte puede ayudar a llevar las actividades deportivas en estos 2 días. Nosotros vimos que existen posiciones diferentes, pero yo creo que el deporte debe ser realmente un impulso importante para las actividades físicas. Esto puede entonces ayudar a hacer ruido y aumentar la concientización y crear algunas cosas para que nosotros, al final de cuentas, podamos realmente movernos. Mi presentación es esta. El deporte, en principio, estaría en el centro, en el corazón de nuestras vidas diarias. Yo creo que siempre es importante recordarlo. El deporte tiene un papel en la sociedad, en nuestra vida cotidiana y en nuestras experiencias en general, obviamente. Este deporte en la política, yo creo que ya nosotros hablamos sobre ello, pero es importante recordar que el deporte puede ayudar a, digamos, o romper algunas barreras y auxiliar a las personas de diferentes nacionalidades, puede unirlas o traerlas, aproximarlas unas a las otras. Podríamos hablar entonces sobre el legado. Hubo mucha conversación sobre el legado en esos últimos días. Un ejemplo más común sería, preguntamos, ¿dónde van a ser los Juegos Olímpicos? Claro que nosotros podemos ser un poco cínicos e importarnos apenas con los resultados, pero existe, a decir verdad, un objetivo. El deporte internacional debe dejar algo para el futuro. También me di cuenta que el deporte y la psicología, vamos a hablar un poco, por cierto, se habló bastante sobre el análisis deportivo, pero la psicología del deporte es un buen ejemplo.
en las vidas cotidianas. Por entonces, algo, por ejemplo, ocurrió en mi vida que fue terrible y solamente el deporte va a poder ayudarme en ese caso. El deporte también es una situación, una moneda social y necesitamos tener esto muy claro en nuestras mentes. Esto sería un asunto para romper el hielo, donde sea que usted esté para conversar una conversación. No necesita ser sobre el deporte profesional, o puede ser lo que usted hizo la semana pasada con la familia, o andar de bicicleta, o cualquier tipo de experiencia que sea relevante. Y debemos recordar sobre el increíble poder que tiene el deporte como moneda social alrededor de 2 millardos de espectadores durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres. Esto es bastante impresionante. Millones entonces de seguidores en el Facebook. Muchos les gustaría tener este número de seguidores. Vuelvo a los atletas y a los atletas y los seguidores. Es muy importante saber qué es lo que los atletas profesionales pueden hacer para impulsar y activar un mensaje. Obviamente siempre van a haber personas que van a hablar cosas pésimas sobre algunas celebridades, entonces en cuanto a doping o resultados fallos, pero cuando se habla con los niños y estamos hablando sobre los niños, ellos siempre tienen alguna atleta a quienes ellos admiran y siempre podrán traer algún mensaje positivo y los niños van a pensar, yo tengo que escuchar lo que él va a decir porque él está hablando conmigo. Pero el deporte también tiene que ver con valores. Es algo que fue discutido aquí durante los últimos 2 días, pero obviamente la unión, la unidad y el respeto son cosas que me gustan mucho cuando yo hablo de las diferentes presentaciones aquí. ¿Cómo podemos entonces compartir las experiencias y aprender con los demás? Existen algunos otros elementos que me gustaría destacar aquí y lo que es importante es la emoción del deporte. Yo tengo certeza que todos aquellos que se encuentran acá con nosotros en algún momento de su vida tal vez estuviesen viendo algún evento deportivo en la televisión, porque cuando ustedes tocan en la emoción, las personas lo recuerdan, las personas son tocadas y actúan de manera diferente y allí podemos llegar a donde queremos llegar. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la postura de las personas? Las actividades deportivas son importantes en muchos aspectos de la vida cotidiana en Europa. Como Jacob ya lo mencionó, el objetivo es tener más de 100 millones de europeos ya practicando deporte, pero existen ya muchos europeos practicando actividades deportivas diariamente. Pero ¿cómo podemos hacer para mantener a estas personas practicando estas actividades? ¿Cómo podemos convencer a las personas de practicar el deporte? ¿Qué podremos decirles a ellas para que continúen haciendo cualquier tipo de actividad o modalidad en cualquier edad? Lo que me gusta hablar mucho sobre ello es que las personas que practican deporte lo hacen de una forma no estructurada. No se trata de ello lo que nosotros deseamos o comunicar, pero cómo ellos pueden entonces, y esas personas logran practicar deporte sin ningún tipo de auxilio de federaciones o confederaciones. Entonces las personas que saben de lo que están haciendo, ellos dirían, bueno, el 61% de los europeos dicen que yo practico el deporte por mi salud, quiero mejorar mi salud, pero creo que es algo que nosotros también debemos pensar cuando comunicamos en relación a actividades deportivas. Las personas también deben sentir placer en practicar esas modalidades. Y lo que nosotros vimos hoy en la mañana en relación a los niños y los deportes, es importante que principalmente los niños sean familiarizados con lo que están haciendo. No tiene que ser entrenamiento del fútbol, pero algo forzado. Tiene que ser algún placer para ellas. Aquí vamos a ver algunas de las reacciones en estas próximas presentaciones. Yo diría que hay algo que nosotros tenemos, o con lo que nosotros tenemos que reaccionar. Los deportes presentados en la TV
o en los eventos efectivos. Es opuesto a actividad deportiva, algo que nosotros llamamos TGA o TGI, que es uno de los mejores servidores de media en Europa. Y lo que ustedes ven, el símbolo de ellos es que mientras más personas ven el deporte a través de la TV, corrijo, cuando observamos a las personas que ven los deportes a través de la televisión de 1 o 2 horas o 2 a 4 horas, pueden notar que las actividades deportivas para estas personas también aumentan, lo que no significa que ellos hacen eso diariamente, pero significa que nosotros no podemos decir que siempre el deporte es transmitido, que se transmite a través de la televisión, no es actividad deportiva, pero sí tenemos que encontrar una manera de transmitir este mensaje. Lo que es interesante también es ver el impacto que el deporte por TV tiene en la práctica. Tenemos aquí 2 ejemplos franceses sobre la evolución de las clases y de las actividades deportivas en las clases C luego de un gran evento deportivo. Por ejemplo, en el Mundial del 2006 ustedes pueden ver que esos eventos ocurrieron en Francia y como consecuencia hubo un 26% de aumento de licenciamiento en la Federación Francesa, y Francia no ganó el Mundial de Fútbol, pero si observamos al lado izquierdo, en los últimos 5 años o 6 años, Francia fue considerado la mejor equipo de handball del mundo y nosotros traemos la medalla de oro y así sucesivamente. Pero en esencia el handball siempre fue un deporte escolar, siempre los niños juegan handball en las escuelas. Pero había poca influencia en el número de licencias para el handball, y si ustedes observan estos eventos constantemente luego del 2008, esto viene aumentando poco a poco y continúa aumentando. I made the right mistake. I pushed the wrong button, sorry. Yes. El último ejemplo o elemento que es importante es el impacto del deporte sobre su conciencia sobre la salud. Esto es un enfoque del Eurosport. Y lo que es interesante ver es que si comparamos a los espectadores y no espectadores, es que existe 40% más de personas pensando con la opinión de que es importante practicar el deporte para mantenerse saludable. Entonces no es un número científico, un dato científico, pero sí sabemos que existe un impacto entre la práctica del deporte y la conciencia de las personas y la voluntad de las personas de continuar practicando deporte en pro de la salud. Y para que hagamos bastante ruido y tengamos una mejor concientización y transmitir este mensaje, tenemos entonces algunos puntos a seguir. Somos una red paneuropea de TV con alrededor de 160 millones de espectadores recibiendo nuestra señal. Tenemos 2 canales de TV, también tenemos un website y también aplicativos para los teléfonos celulares, que son bastante populares. Así como también tenemos el mensaje de que el deporte está en nuestro ADN y somos y siempre intentamos promover federaciones de algún deporte. También tenemos experiencia para la producción de televisión y para la organización de eventos de los medios. Pero los espectadores hoy día, ellos esperan, globalmente, cuando ellos ven la televisión, ellos esperan entender o recibir una historia, ver una historia. Esto significa que necesitamos llevar algo a ese público, a esos espectadores, que no sea simplemente diversión, pero que sea funcional y ataque a la emoción de las personas.
Yo diría entonces que la televisión globalmente y la plataforma digital son los medios más poderosos en términos de alcance de espectadores. Si queremos nuevamente alcanzar a las masas, al público, mayor número de espectadores, necesitamos de una plataforma de medios. Y es interesante también ver que cuando hablamos sobre deporte, todos los deportes, todos y cada blanco, cada grupo tiene un deporte preferido. Esto depende de la modalidad. Por ejemplo, quien ve el fútbol o el tenis o juegos de invierno o patinaje, que normalmente son mujeres viéndolo, el surfing, el skateboard, los espectadores son más jóvenes, entonces usted tiene diversos grupos a ser alcanzados, y esto también es interesante en relación a esta última investigación que existe en grandes eventos deportivos, que son los momentos de unir a la familia, no solamente a verlo con los amigos, pero también con toda la familia para asistir a esas modalidades, padre, madre, los niños. A veces lo pueden ver a través del tablet o de la TV o el iPhone. Es muy importante entonces también tener un efecto sobre la familia, el comportamiento de la familia. Un pequeño ejemplo que yo considero importante para que entendamos es el paralelo con una campaña contra el cigarrillo. Nosotros vemos aquí una campaña de la Euroexport con la Comisión Europea. No sabemos, nosotros no somos antitabaco, pero es importante decirle a la nueva generación que no necesitan fumar. Y creo que es más difícil es decirles que nosotros tenemos que convencer a un fumante de dejar de fumar. Eso todavía es más difícil. Y luego les voy a mostrar un pequeño video para explicarles cómo jugamos con el aspecto de los medios, el aspecto emocional y los testigos de los atletas. Debemos unirlos y traerlos juntos para hacer un mensaje claro durante la campaña. Ça va suffire pour Patrick Mako qui va aller chercher le record du monde. Unbelievable performance from the 26-year-old Patrick Mako. Nochmal, falsche Richtung genommen, noch im Step rüber. Pups, das war's. Hola, soy David Ferrer. Oi, sou o David Ferrer e te convido a você fazer um teste. Veste da kajenje ni zdravo, tako da postanite nekadilec tudi vi.
2 more minutes. I'm running late. I'm sorry. Bien, 2 minutos más acá. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos con el MOVE? En principio tuvimos mucha suerte al conocer a las personas de la ISCA, y yo creo que esto no fue difícil, no fue fácil al inicio. Pertenecemos a 2 mundos diferentes, pero lo que tenemos en mente, el proyecto que estamos construyendo con Now and Move, con el proyecto Now and Move, va a cambiar un poco la forma como comunicamos la percepción del proyecto. Hoy día, nosotros comenzamos un poco atrasados, digamos, este proyecto. Nosotros estamos finalizando el contrato en el último verano, creo que fue en octubre pasado, pero en 2 o 3 meses nosotros logramos reunir una campaña bastante importante sobre la promoción de los diversos aspectos de la semana MOVE, del contenido del site, así como logramos integrar muchos abordajes de medios sociales. Estamos trabajando ahorita para el futuro. Yo creo que es muy importante ese contrato, ese acuerdo, y tendremos bastante éxito en el futuro. Es difícil que demos ahora números exactos y precisos, pero vamos a monitorear los resultados. Tenemos muchas personas participando en esa iniciativa. Entonces, en un futuro, nosotros podremos ver nuestro desarrollo. Aquí también tenemos otro pequeño vídeo de 15 segundos que trata de una promoción para el Now in Move, la campaña para la cual nosotros nos estamos moviendo en este momento. Join the Move Week on nowwemove.com. So just 30 seconds. Take away. Bien, como les dije, eran 30 segundos. Las conclusiones, yo sé que este francés es difícil de controlar, pero el deporte y los atletas forman parte de nuestra vida cotidiana. Yo creo que el mejor impulso o la mejor fuerza matriz serían los deportes y utilizarlos para promover actividades físicas, para influenciar principalmente a los jóvenes. El mensaje debe ser inspirador y debe ser emocionante. Y para finalizar, la televisión todavía es la forma más firme de expandir un mensaje, bien sea digital, y esto va a llegar a muchos más individuos y obviamente ahora junto con la ayuda de las redes sociales. Muchas gracias por vuestra atención. Obrigada, Patrick. Kelly Mormetz. Ahora sí, buenas tardes. Entonces, ¿cómo están ustedes? ¿Están todos bien? ¿Quieren párense un poquito y párense y siéntense, para si se despiertan un poquito rápido? Muchas gracias. Sí. Yo le voy a decir, no es fácil ser la última. Bueno, ahora siéntese. Y si ustedes piensan que nosotros no pueden verlo, porque yo puedo verlo perfectamente si ustedes se duermen, por favor, no se duerman porque despiértense. Entonces yo quiero decirles muchísimas gracias por estar. Yo estoy en una honra enorme estar aquí en Brasil. Me encanta el país de ustedes. Tengo una honra estar aquí en CESC, en el Congreso, y participando con ISCA, y quiero estar en una honra también estar con este panel. Yo les agradezco. Esto es increíble. Yo corro una organización canadiense que es la voz nacional en Canadá en materia de actividad física, y el foco es hacer que los canadienses se pasen a moverse. Los inspiramos para que sean más activos físicamente, y la sociedad para que los ayude también a hacer eso, y tenemos que crear capacidad para que eso ocurra. Entonces van a escuchar ahora, es una
de las cosas. Esto es una de las cosas, una iniciativa que se llama Sports Days Canada, y que le traje unos tatús para que ustedes se los puedan, pues, se los puedan colocar en el brazo y en la cara para que parezcan un canadiense. Y lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos es todo sobre alianzas. Nosotros estamos en una organización chiquitita, somos 15 personas. Nosotros hacemos alianzas y sociedades con todas las instituciones de recreación, deportes, actividad física, salud, promoción de la salud, educación. Entonces hacemos todo organización con organizaciones sin fines de lucros, también con gobiernos a nivel nacional, a nivel provincial, que sería como los estados acá en Brasil, y a nivel de municipio, y también con el sector privado. Y yo quiero decir, yo vengo del sector privado, me encanta, yo me gustaba, y me gustaría también que el sector privado llegase al mundo sin fines de lucro, porque queremos cambiar el mundo. Lo que tenemos que hacer es cambiar el mundo, pero todos juntos tenemos que ser muy inteligentes, mano a mano, entre todas las intersectoriales, todas estas materias. Y ustedes van a escuchar sobre eso una y otra vez a medida que yo les voy contando mi historia. Bueno, entonces ustedes piensan sobre el canadeo como es un tipo que sale, nos movemos mucho, jugamos. Y yo como canadeo, nos concebimos como una nación deportiva. Entonces nos pintamos la cara, también la barriga, y vamos a eventos y las caras, y gritamos, y así como nos creemos que somos como canadienses y como el país de Canadá. Pero eso no es la verdad. En nuestra participación de deportes, los números están cayendo 18 puntos en los últimos 13 años. Solamente 15% de nuestros adultos alcanzan a las directrices de niveles de actividad física, y eso es en 50 minutos por semana. Y nuestros niños, si yo les cuento los estados de nuestros niños canadienses, ustedes se van a impresionar. Solamente 7% de nuestros niños tienen 1 hora de actividad física por día. Nosotros sabemos que la obesidad en los niños ha triplicado en las últimas décadas en Canadá. No sabemos que nuestros niños canadienses gastan como promedio 8 horas por día en frente a una pantalla. Y coloquen y piensen, ¿será que duermen? No. Cuando ustedes piensen que están durmiendo, no están durmiendo. Están en la pantalla del computador jugando jueguitos. Entonces, y le voy a dar una más. 15% de los niños canadienses gastan 3 horas o menos por semana en juegos activos. Y eso incluyendo los fines de semana. No sé, ustedes no quedo orgullosa de mi nación. Cuando yo pensaba que nosotros los canadienses éramos súper activos, y ahora cuando veo estas estadísticas digo, pero yo creo que todo es posible y nosotros vamos a darle la vuelta a esta situación alarmante. Entonces, nosotros pensamos sobre cómo podemos hacer eso de ahí, y me gusta venir después de Patrick, porque nosotros estamos en nuestra Participation Action, sabemos que hay poder en el deporte, hay una fuerza específica, y todo lo que ustedes saben, muchas cosas que Patrick dijo, nosotros sabemos que el deporte puede levantar esa llama en un país. Nosotros sabemos que la comunidad que hace deporte desde 2010, nosotros fuimos albergamos los Juegos Olímpicos de Invierno. Y yo estoy diciéndoles, es tan fantástico. Nuestros Juegos Olímpicos de Invierno, de hecho, tocó las almas y los corazones de todos los canadienses en nuestro país. Nosotros dijimos, bueno, está. Entonces vamos a pensar sobre el legado. O sea, vamos a ir más allá de los Juegos y vamos a crear que de hecho sea importante, de hecho que nos dé valor y que sea sustentable en el país. Y entonces empezamos a pensar en esto, Sports Day Canada, el Día del Deporte de Canadá. Este fue el tercer año que tuvimos el Día del Deporte de Canadá, y se trata sobre la celebración del deporte. Y sí, al nivel alto, pero lo más importante fue a nivel de las bases. Lo que queríamos hacer, tenemos que garantizar de que cada canadiense, joven, viejo, nuevo, inmigrante o que siempre vivió en el país, en cualquier lugar del país, nuestra región es muy amplia, nuestra población es muy chiquitita, 34 millones de personas, y de cualquier tipo racial, todas las personas tenían que tratar de hacer un deporte y entender el
poder y la fuerza del deporte también. Queríamos obtener alguna ayuda política para saber que los políticos entendieran cuál es esa fuerza del deporte. Nosotros queríamos atraer inversiones al sector de deportes y queríamos incendiar el alma y los corazones de los canadienses. Y entonces quiero mostrarles un video. Pablo, tú eres mi guía, por favor. Y esto les voy a mostrar el día del deporte 2011. I know Pablo's working on this in the back. He's probably sweating right now. And I can't help him, so I can go back. Hello, everyone, and welcome to our second annual Sports Day in Canada. I'm Scott Russell. Hoy tenemos una oportunidad para redescubrir qué es lo que físicamente nos mueve como una nación para cada individuo. El deporte nos ofrece ese potencial de mejorar y vamos a ver cómo eso se sale hoy en Sports Day Canadá. Esto es una forma de participar en deportes para fomentar que la gente simplemente hagan más actividad física en el país. Trying to get Canadians moving, or should I say flying. Essayer un nouveau sport, parfaire la pratique d'un autre, s'inspirer des meilleurs et inspirer les autres. L'événement d'une journée, d'une semaine, aura des répercussions pour longtemps. I often say as a kid I probably ended up in jail if I didn't play hockey or other sports, so I had somewhere to put all the energy, and you know, for sure I think that it's an outlet and such a healthy one. It's going to be a great day full of activities, lots of different free sports all day long. La journée du sport, c'est 1500 événements partout à travers le Canada, des événements pour célébrer la joie de faire du sport. Sport, it builds character. But also, I think we have this natural ability inside of us. We all have this potential, and sport really reveals that. Todos tenemos un potencial dentro de nosotros y el deporte lo revela. Esto es increíble, el segundo año, y sí, es así en el segundo año, me imagino cómo va a ser de aquí a 10 años. Ha sido fantástico el poder, la fuerza que sale de aquí. Yo soy pumped. Muchísimas gracias. See if we can get this back. Pablo, you think there's any hope of getting off the black screen now? Oh, you did it. Thank you. Y entonces cada vez que veo ese video me hace llorar, porque sí, el poder de la fuerza del deporte simplemente te llena de alegría. Entonces es exactamente lo que muestra ese video. Y como ya dije desde el inicio, nosotros hacemos esas alianzas, de hecho, con la cuestión de los deportes, para que todas las organizaciones de deportes del deporte en el país y el deporte se junten a nosotros. Y al lado de los medios tenemos CBC, que es nuestra radioemisora, y otro también, un equivalente francés. Entonces tenemos
aliados de radioemisoras, y también tenemos por otro lado gente del gobierno de a nivel nacional, federal, el ministro de Deporte estuvo involucrados, la gente de las diferentes provincias y los gobiernos de las ciudades. Siempre el sector privado teníamos Subway, tuvimos New Balance y una persona de una empresa de una gran imprenta. En 2012 acaba de pasar, fue en septiembre, el 29 de septiembre. Estamos recogiendo los datos todavía, no tengo los resultados todavía, pero ya te medimos todo antes, durante y después. Pero nosotros sabíamos que 2011 fue un éxito fantástico y nosotros dijimos, bueno, como siempre estoy levantando la barra, ¿cómo hacemos que 2012 sea inclusive mejor? Nosotros pensamos que lo secreto va a ser movilización a través de comunidad, y eso es evidente el tema que estábamos hablando aquí esta tarde, cómo nosotros movilizamos las comunidades para que los países se muevan. Entonces fuimos a las comunidades y tuvimos algunas experiencias ya el año pasado y descubrimos exactamente aquella persona que genera energía en esa comunidad, y les dimos a ellos herramientas para que ellos agarren a la comunidad y todos incendien la comunidad. Mi equipo dijo, nosotros ahora podemos simplemente catalizar 20 comunidades y hacer que de hecho realmente se incendien con eso. Dije, no, 20 es demasiado, pensábamos hacerlo con 50. Y al final, después de esperar 2012, nosotros catalizamos 99 comunidades y los movilizamos. Entonces, ¿por qué paramos en 100? Bueno, 99 comunidades, evidentemente, tuvimos muchísimos eventos, y el año pasado, yo creo que este año vamos a estar en más comunidades. Entonces, 2012, yo creo que vamos a ver, cuando veamos los resultados, van a tener muchísimo éxito. Cuando yo hablo sobre participación de la comunidad, para mí, esto va a ser lo fundamental que mi éxito. Entonces, ¿cómo conseguimos que las comunidades se comprometan? Todos nos preguntamos siempre esa pregunta. Y en este caso, nosotros vamos a aquella persona que es la chispa, que hace el incendio, y cómo abrimos todas las puertas para centros de la piscina, para canchas de fútbol, cómo hacemos que los políticos se involucren, cómo involucramos también los paraolímpicos y los jugadores olímpicos, y una comunidad tras de la otra y basado en la comunidad. En Participate Action, nosotros sabemos que en el sector del deporte no hay plata, y no sé cuántos de ustedes trabajan en organizaciones. Ustedes piensen que ustedes tienen mucho dinero. La mayor parte de nosotros, nuestras organizaciones, nunca tenemos presupuestos suficientes, nunca tenemos recursos suficientes, y nos basamos muchísimo en voluntariado. Nosotros en Participate Action, nosotros luchamos muchísimo para darles a las comunidades y las organizaciones herramientas donde ellos pudieran organizar sus comunidades, y cosas como herramientas de PR. Y la mayor parte de las organizaciones no saben cómo llegar a los medios sobre las cosas que están haciendo. Nosotros teníamos la televisión de CBC y estaciones de radio, y después ayudamos a las organizaciones locales para que involucrasen los periódicos y las radios locales. Agarramos niños con pósteres, con carteles, camisetas y los tatús que ustedes van a usar, y hicimos webinarios, entrenamos personas podían llamar a cualquier momento, y nosotros íbamos a entrenar de cómo entregar ese día del deporte. Nuestra equipo, nuestro personal hizo miles de llamadas por el teléfono. No hay nada como una llamada y una reunión cara a cara. Los medios sociales, las redes sociales son fantásticas, pero la llamada por teléfono y la reunión cara a cara es diferentes. Y después tenemos un spot en la radioemisora. También usamos las redes sociales, Twitter, Facebook, y también usamos las redes sociales que están a nuestra disposición de esos aliados privados para que también nos ayuden. Y nosotros llevamos centenas de miles de Twitters y Facebook.
Y después relaciones públicas. Hicimos un sondeo de forma que usted puede tener algo que fuera interesado, que la media le pudiese interesar, y luchamos muchísimo para poder tener un perfil, personas de alto perfil, perdón, a través de relaciones públicas. Entonces, este diario rosado, ese es el gobernador general de Canadá. Yo nunca voy a llegar ante un diario, pero él puede llegar, estar en la primera vez. Entonces, el gobernador general, tenemos primeros ministros, tenemos ministros federales, teníamos intendentes, y todos ellos entonces conseguían salir en los diarios y nos ayudaba a crear esa conciencia. Y después fuimos en una especie de, hicimos un viaje y nunca había hecho, hicimos un road trip de 5 días y solamente para darles unas guías, desde el occidente hasta al este, si uno vuela, son 7 horas. Entonces imagínense, es un país muy grande, de hecho, empezamos en la costa occidental y cada día estamos en una ciudad diferente haciendo nuestro viaje, impulsionando más relaciones públicas, atrayendo más medios y más intereses, y cada cosa que hacíamos era una historia de comunidad. Me gustó lo que dijo Padre, para mí todo es sobre crear, tenemos que crear una historias que sean relevantes, sobre canadienses de la vida de todos los días, que comentan el deporte y sientan el poder del deporte. Un día estábamos en Vancouver, aquí, el otro día el tema era coaching, y entonces tenemos una persona, entonces era una persona de fútbol que hacía fútbol americano y en un director técnico. Aquí estamos en Winnipeg, y el tema es devolver. No sé si ustedes saben, la primera división de hockey está en huelga, entonces no hay hockey en Canadá, y que en Canadá es horrible no tener hockey. Entonces fuimos a un lugar, nosotros sabíamos que tenían jugadores de hockey y podíamos llevar a los medios, y sus actores estaban simplemente practicando porque de hecho no estaban jugando, pero podíamos llevar a los medios y nosotros hablamos sobre su fundación y cómo ellos podrían devolver algo a la sociedad, y tenemos niños con estos jugadores profesionales de hockey. 2 minutos. Excelencia fue el otro día, y estamos en Palisades, ya en el este, y el viernes es el día de Jersey. Ese fue justamente el día antes, y ese día nosotros usamos tu camiseta, tu equipo más favorito, y aquí estoy yo siempre haciendo relaciones públicas. Vos a cualquier alcalde y le decimos, bueno, usen sus camisetas, y los políticos le encantan los medios. Si conseguimos los políticos, lo que ellos quieren es media. Y si les agarramos los medios, ellos te ayudan a llevar las cosas para adelante. Y en este lado, aquí, estos son los ministros de salud de cada provincia en Canadá, y todos estaban con sus camisetas del día. En Colombia, esta semana, Quebec y Canadá, perdón, Colombia, Quebec, nunca hacen lo que las otras provincias hacen, pero acá teníamos el ministro de Quebec utilizando con los mismos camisetas del Día del Deporte. Entonces, el Día del Deporte en Canadá de 2012, yo creo, porque tuvieron éxito, porque nosotros ya tenemos organizaciones ya llamándonos, hablando sobre el día, hablando de qué vamos a hacer para el 2013, cuál es el día, cómo pueden involucrarse, cómo pueden crear una viñeta, cómo podrían estar en la televisión. Y entonces yo espero que esto va a ser algo que vamos a poder hacer para siempre ahora, y espero que continuando a movilizar las comunidades, dejándoles sentir el poder y la fuerza del deporte, que sientan en sí esa fuerza del deporte. Creo que podemos caminar en el mundo, y apenas una foto que ustedes pueden ver sobre el Día del Deporte en Canadá. Es muy interesante que cuando vemos las fotos podemos ver que todo tipo de personas, cualquier edad, todos involucrados en deportes. Y esta es la muestra que yo quiero simplemente saber. Esto solamente pasa si uno trabaja en sociedad con otros organismos. Trabajen con todas las organizaciones, con el sector privado, el sector público, tercer sector, ¿no? Y nosotros podemos, de hecho, cambiar el mundo todos juntos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Kelly. Sé que ya estamos en el horario, pero como comenzamos con 20 minutos de atraso, vamos a tener 20 minutos más porque empezamos 20 minutos atrasados para atender preguntas y respuestas y seguir promover este debate. Mi primera pregunta para el primer expositor, María Luisa, que yo creo que es una pregunta que es importante para aquel que quiere desarrollar proyectos y alianzas. Ese es un punto importante de la mesa. Considerando, entonces voy a hacer la primera, considerando la dimensión y la diversidad brasileña, trabajar juntos en una misma línea de acción y actuación es sin duda un gran desafío de aprendizaje. ¿Cómo será ese proceso durante la campaña? A decir verdad, yo ya hablé un poco en mi presentación sobre la experiencia que tenemos de trabajar juntos, esa experiencia adquirida a través de la coordinación. Realmente tú tienes razón, tienes el nombre de la persona. Bien, realmente tienes razón, es un proceso difícil, pero es importante. Yo creo que si nosotros queremos cambiar el comportamiento de nuestra población, disminuir el sedentarismo de nuestro país, debemos trabajar juntos, sin que cada uno de nosotros pierda nuestra identidad. Todos pertenecemos a instituciones, nuestras instituciones tienen misiones y propuestas. Necesitamos descubrir formas de trabajar juntos con el objetivo único, y ese objetivo es muy amplio, puesto que al mismo tiempo es un objetivo desafiador, ya que él establece una meta. Todo aquello que se haga para la promoción de la actividad física va a impactar en la meta final definitiva por nosotros. Por ello, al ser amplio, yo creo entonces que va a ser un poco más fácil. Sin embargo, siempre vamos a aprender con cada realización. Y es importante recordar que este proceso de trabajo nuestro va a contar con aquello que nosotros llamamos de evaluación de aquello que estamos haciendo al final del 2014, ya que nuestra idea es repetir la investigación para saber si estamos yendo en el buen camino, si necesitamos hacer ajustes o aumentar nuestro empeño, nuestra forma de involucrar. Si nosotros haremos también otra investigación y veremos, bueno, si alcanzamos nuestras metas, y esperamos que todo ello que hicimos haya impactado para que aumente realmente la práctica de actividad física en Brasil. Muchas gracias, María Luisa. Una pregunta también que enviaron a Jacob. ¿Cuáles son las dificultades para saber si el proyecto está en el camino correcto? Y si tienen ejemplos, ¿cómo serían las acciones para mejorarlas? Las dificultades para saber si estamos en el camino correcto, en mi opinión, a decir verdad, es tener las herramientas de medición correctas, y debemos saber qué es lo que pretendemos alcanzar, así como medirlo. En términos de establecer las medidas adecuadas de una forma más general, hay que convencer a 100 millones de europeos. Eso es tangible, pero también sabemos que necesitamos dividir ello no solamente en número de individuos o cómo alcanzamos en públicos específicos, y cómo nosotros básicamente administramos la promoción de la campaña para alcanzar al mayor número de personas.
Yo diría que de forma general las dificultades para obtener y alcanzar estos objetivos en principio sería establecer los mismos y garantizar que nosotros sabemos entender y entendemos a dónde necesitamos llegar. También yo podría decir que nosotros estamos en un gran desafío, puesto que las alianzas no siempre son fáciles. Nuestro desafío entonces es entender a nuestros aliados. Estamos desafiados a ver cómo estos aliados trabajan y funcionan, entender a los políticos y saber cómo ellos se comunican. Determinar cómo otras personas trabajan también es muy difícil para comunicárselo a otras personas. Estamos entonces aprendiendo mucho sobre ello en la medida en que nosotros progresamos. Voy a hacer entonces 2 preguntas acá. Las voy a unir ya que son un poco diferentes. Pero además de la campaña del cigarro, existen otras relacionadas a la salud, como el incentivar actividades físicas, drogas, el alcohol, drogas, cigarros, y otra que tiene que ver más con el rol de Roger Rivera, como la difusión de otros deportes. El deporte europeo, principalmente el fútbol, tiene una gran visibilidad mundial. Existe una preocupación de los medios de comunicación europeos en difundir otros deportes no tan populares o no tan lucrativos. Si existen otras campañas como la de alcohol contra las drogas en la misma línea que ustedes tienen en relación a la del cigarrillo. La primera pregunta. Nosotros tenemos un abordaje con la Comisión Europea para trabajar con este tipo de asuntos. Entonces tenemos una que es muy activa, que está contra el cigarro, los exfumadores, que también trabajamos. Es uno de los asuntos, obviamente, que es muy importante para nosotros en la Comisión Europea. Y yo sé que existen diversas discusiones sobre otros deportes localmente, pero también cómo podemos trabajar o luchar contra la obesidad o la diabetes. Apenas para concretizar, el antitabaquismo es uno de los proyectos de MOVE, pero en el futuro habrán más preocupaciones y esfuerzos para ayudar a los medios para que puedan expandir estos mensajes sobre otros asuntos o aspectos también. La segunda pregunta era iniciativa de los medios europeos para difundir otros deportes. Yo creo que, a decir verdad, son 2 preguntas. En principio sería el deporte. Nosotros no nos enfocamos apenas en el fútbol. Nosotros también tenemos alrededor de 200 deportes, modalidades diferentes. Esto incluye muchos deportes de participación. Obviamente tenemos entonces muchos eventos profesionales. Este sería nuestro principal negocio. Pero también intentamos tener otros eventos como maratones o actividades ocurridas al aire libre, pruebas de esquí. Intentamos entonces estar presentes cada vez más de forma participativa, pero la diferencia es que es difícil divulgar un evento mundial enfocándolo en un único deporte. Necesitamos buscar el formato correcto para contar una historia que sea interesante para todos sobre cómo podemos hablar sobre deportes de participación. Obviamente, el fútbol es muy fuerte y apenas para darles un ejemplo, los exfumantes y la campaña de exfumantes del Dire Sport, ellos firmaron una alianza con Barcelona, del equipo de fútbol de Barcelona, para ser, valga la redundancia, aliados del Barcelona Fútbol Club. Y la intención de la Comisión Europea de tener aliados como grandes marcas para transmitir estos mensajes principalmente para el público más joven. Una pregunta para Kelly.
de Rodrigo, ¿tú crees que las personas continúan involucradas con la práctica de actividad física luego del Sport Day? ¿Existe algún tipo de control sobre esta información? Es una magnífica pregunta. Y yo creo que olvidé de comentarles que el Sports es apenas una oportunidad de enfatizar el poder del deporte, pero nuestra organización trabaja a fin de que los canadienses sean más activos todos los días del año. Con ello, trabajamos con una campaña de 8 meses con organizaciones que incentivan las iniciativas para mantener los programas durante esos 8 meses, y la televisión y la radio CBC de Canadá ayudan a promover los deportes durante muchas semanas, inclusive hasta el Sport Days, contando historias sobre canadienses que adoptaron alguna modalidad deportiva y cómo ellos han progresado. Y la semana inmediatamente anterior al Sports Days es mucho más activa, hablando con canadienses de todos los locales y todas las áreas, regiones de Canadá, diferentes edades. Esto culmina en el día del Sport Day de Canadá, esta campaña específicamente. Nuestra organización tiene campañas que van mucho allá de esos 8 meses, y nuestro mensaje va mucho más allá del deporte. Medimos esos canadienses, vemos si ellos realmente entendieron, los canadienses entendieron esos mensajes, cómo ellos pretenden mantenerse más activos, si pretenden ser más saludables. Medimos si ellos realmente se involucran en actividades físicas. Entonces medimos exactamente todo lo que tenga que ver con actividades físicas y deporte. Y el Sport Days en Canadá es apenas una campaña muy específica para aumentar la concientización, pero las otras cosas que hacemos en los otros 364 días del año impulsan esta actividad física en todo el país. Bien, ahora yo voy a entregar las preguntas, pero antes de cerrar, me gustaría que cada uno de ustedes dijese rápidamente las consideraciones finales. Voy a hacer una provocación aquí. ¿Qué ustedes dejarían de mensaje, ya que nosotros estamos hablando de campañas para promover la actividad física y el deporte? ¿Qué es lo que se debe prestar atención? ¿Qué es lo más importante en esta campaña? ¿Cuál es el punto fuerte? ¿Y cuál sería la dificultad que las organizaciones y los gobiernos deben prestar más atención para promoverlo? Voy a pasarla primero a María Luisa, pero déjeme leer antes un elogio directo a ella y al CESC de Alejandra. Qué gran desafío debe ser para vencer la monocultura del deporte en Brasil, que es la del fútbol. Felicitaciones al CESC. Dejo este elogio. Rápidamente, entonces, las consideraciones finales. Alejandro, en principio, muchas gracias. Nosotros contamos contigo para la realización de esta tarea de mover a Brasil. Sería importante destacar que somos una institución nacional y el Departamento Nacional del CESC lideriza esta campaña, contando con la colaboración de todos los departamentos regionales del CESC para buscar aliados y para que continuemos intentando cada vez más, y yo tengo certeza de que vamos a lograr mover a Brasil y alcanzar la meta que nosotros mismos vamos a establecer. Un gran desafío para todos nosotros. Yo quería finalizar invitándolos a todos a mover a nuestro país. Ok, entonces, ¿cuál sería la cosa principal o lo más importante para mí? Yo creo que la mejor cosa que podemos hacer y lo mejor que podemos aprovechar de una conferencia como esta es inspirarnos y ver más allá de nuestro campo de visión. Para nuestra organización, por ejemplo, es realmente ver más allá de los otros sectores, encontrar nuevas alianzas. Yo pienso que el mejor chance que tenemos es trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes y no pensar más simplemente en nosotros mismos, pensar más en el colectivo, encontrar en las herramientas que nos van a permitir alcanzar los objetivos el mayor problema. Entonces yo creo que sería no hacer nada. Ese sería el mayor problema.
Bien, yo creo que eso es una pregunta difícil. Lo importante, viéndolo desde mi punto de vista de mi trabajo, si queremos transmitir ese tipo de mensaje, debemos pensar en la emoción. Yo creo que algo y una palabra que yo realmente me gustaría enfatizar, sobre todo aquello que hablé, debemos tocar la emoción de las personas. Es bueno para el producto, pero también funciona para las actividades físicas. Y para que tengamos éxitos, necesitamos de emoción y contar historias, y para mí eso es muy importante. El desafío, una vez más, desde mi punto de vista, yo creo que sería medir los esfuerzos. Hablamos mucho sobre medir resultados, pero siempre podemos decir, estos resultados excelentes, pero a final de cuentas, ¿cuáles son los efectos reales de estos resultados? Necesitamos trabajar con ellos, identificar personas y formas de medir estos efectos reales cuando nosotros colocamos una campaña en los medios de comunicación social. ¿Cuál es el impacto directo? Esto yo creo que va a ser un gran desafío para el futuro. Yo creo que es un beneficio ser la última a hablar, porque yo concuerdo con María Luisa, Patrick y todo lo que fue dicho aquí. Voy a intentar decir algo diferente. Creo que cuando nosotros escuchamos hablar sobre las estadísticas en su propio país y lo comparamos con las estadísticas globales, sería muy difícil salir de la cama de la mañana y decir, oye, no tengo ninguna esperanza, no hay o no existe una manera de superar estas formas negativas y estas cosas dañinas que nosotros vimos en las últimas generaciones. Pero como ya yo mencioné, vengo del sector privado y me encanta lo que yo hago. Me levanto de mi cama todos los días en la mañana y me siento feliz y me doy cuenta que estoy trabajando con las personas más apasionadas porque son muy creativas, las más creativas que ya conocí, y nosotros logramos hacer muchas cosas sin dinero. Es increíble, es fenomenal. Entonces mi mensaje sería: salga de la cama todos los días, no pierda la esperanza, encuentre inspiración entre ustedes mismos y sienta orgullo del trabajo que está haciendo, puesto que yo creo que ese trabajo que nosotros hacemos todos nosotros juntos, también yo creo que va a hacer la diferencia y va a cambiar el mundo. Bien, creo que el mensaje ya fue dado. Marisa dice que somos todos idealistas. Yo creo que el mensaje final de esta mesa, y agradezco inmensamente a todos los que vinieron hasta aquí. Brasil está, y que Brasil pueda escuchar de ustedes experiencias tan inspiradoras. Bien, vamos al almuerzo. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Agradecemos aos convidados, Patrick Metro. Agradecemos a los invitados, Patrick Metro, María Luisa Sosa Díaz y Jacob Schoenberg, y a la moderadora, Daniela.